maravilloso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 13, en el que Passepartout demuestra una vez más que la suerte sonríe a los audaces. El proyecto era atrevido, lleno de dificultades, quizá impracticable. Phileas Fogg iba a arriesgar su vida, o al menos su libertad, y por consiguiente el éxito de sus planes, pero no dudó. Además, encontró en Sir Francis Cromarty un decidido auxiliar. En cuanto a Passepartout, estaba dispuesto, podían disponer de él. La idea de su amo lo exaltaba, sentía latir un corazón, un alma bajo aquella corteza de hielo. Comenzaba a querer a Phileas Fogg. Quedaba el guía. ¿Qué partido adoptaría en aquellas circunstancias? ¿No se pondría del lado de los hindúes? A falta de su ayuda, era preciso asegurar su neutralidad. Sir Francis Cromarty le planteó la cuestión con toda franqueza. «Mi general», respondió el guía, «soy Parsi, y esa mujer también lo es. Disponga de mí». «Gracias», dijo Fogg. «De todas maneras», prosiguió el Parsi, «sepan ustedes que no solo arriesgamos nuestras vidas, sino que nos exponemos a suplicios espantosos si somos capturados. Piénsenlo bien». «Ya está pensado», respondió Mr. Fogg. «Creo que debemos esperar a la noche para actuar». «Yo opino lo mismo», dijo el guía. El valiente hindú dio entonces algunos detalles sobre la víctima. Era célebre por su belleza, Parsi de raza, hija de un rico comerciante de Bombay. Había recibido en esta ciudad una educación inglesa y por sus modales e instrucción hubiese pasado por europea. Se llamaba Aouda. Huérfana, fue casada contra su voluntad con el viejo Rajá de Bundelkund. Quedó viuda 3 meses después y sabiendo de la muerte que la esperaba, se escapó, pero fue capturada muy pronto. La familia del Rajá, que tenía interés en su muerte, la condenó al suplicio, del cual sería difícil librarla. Este relato no hizo más que reforzar en Mr. Fogg y sus compañeros su generosa resolución. Decidieron que el guía dirigiese el elefante hacia la pagoda de Pillaji, acercándose lo más posible. Media hora después hicieron un alto en el bosque, a 500 pasos de la pagoda, que se podía distinguir perfectamente. Los alaridos de los fanáticos se percibían también con claridad. Se discutieron los medios de llegar hasta la víctima. El guía conocía la pagoda de Pillaji, en la que, según decía, se hallaba presa la joven. Podrían penetrar por una de las puertas cuando toda la banda estuviera sumida en el sueño de la embriaguez, o tendrían que practicar un agujero en la muralla. Esto no podía decidirse más que en el momento de la acción y sobre la marcha. Lo que no ofrecía ninguna duda es que el rapto tenía que verificarse aquella misma noche y no a la mañana siguiente cuando condujesen a la víctima al suplicio. En ese momento, ninguna conversación humana podría salvarla. Phileas Fogg y sus compañeros esperaron a que anocheciera. Tan pronto como empezó el crepúsculo, hacia las 6, decidieron efectuar un reconocimiento alrededor de la pagoda. Los últimos gritos de los faquires iban decreciendo. Según su costumbre, aquellos hindúes debían encontrarse sumidos en la pesada embriaguez del Jang, opio mezclado con una infusión de cáñamo, y quizá fuera posible deslizarse entre ellos hasta el templo. El Parsi, guiando a Mr. Fogg, a Sir Francis Cromarty y a Passepartout, avanzó sin ruido a través del bosque. Después de arrastrarse durante 10 minutos bajo las ramas, llegaron a orillas de un riachuelo y allí, a la luz de las antorchas de hierro, cuya punta estaba impregnada de resina, distinguieron un montón de leña. Era la pira, de fino sándalo e impregnada de un aceite aromático. En su parte superior reposaba el cuerpo embalsamado del Rajá, que debía ser quemado junto a su viuda al amanecer. A 100 pasos de la pira se erguía la pagoda, cuyos minaretes penetraban las sombras de la noche. «Vengan», dijo el guía en voz baja. Y redoblando las precauciones, seguido de sus compañeros, se deslizó silenciosamente a través de las altas hierbas. Solamente el murmullo del viento entre las hojas interrumpía el profundo silencio. El guía se detuvo en la extremidad de un claro. Algunas antorchas iluminaban la plazoleta. El suelo estaba cubierto de grupos de durmientes embotados por la embriaguez. Parecía un campo de batalla sembrado de cadáveres.
Hombres, mujeres, niños, todos estaban mezclados. Algunos borrachos se agitaban aquí y allá. En el fondo, entre la masa de árboles, se elevaba confusamente el templo de Pillaji. Pero para contrariedad del guía, los guardias del Rajá, alumbrados por humeantes antorchas, vigilaban la puerta paseando sable en mano. Podía suponerse que en el interior los sacerdotes también velarían. El Parsi no avanzó más. Acababa de darse cuenta de la imposibilidad de forzar la entrada en el templo y condujo a sus compañeros al punto de partida. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty habían comprendido también que nada podía intentarse por aquel lado. Se detuvieron e intercambiaron algunas frases en voz baja. «Esperemos», dijo el brigadier general. «No son más que las 8, y es posible que estos guardias sean vencidos también por el sueño». «Desde luego es posible», respondió el Parsi. Phileas Fogg y sus amigos se tendieron al pie de un árbol y esperaron. El tiempo les pareció eterno. El guía se apartaba de su lado algunas veces y observaba el lindero del bosque. Los guardias del Rajá continuaban su vigilia a la luz de las antorchas y una débil claridad se filtraba a través de las ventanas de la pagoda. Esperaron hasta medianoche, pero la situación no cambió. Continuaba la misma vigilancia en el exterior. Era evidente que no se podía contar con la embriaguez de los guardianes. La borrachera de Hang debía habérseles prohibido. Era preciso obrar de otra manera y penetrar por una abertura practicada en los muros de la pagoda. Faltaba saber si los sacerdotes velaban a la víctima con tanta precaución como los soldados de la puerta del templo. Después de un último cambio de impresiones, el guía dio la orden de partida. Mr. Fogg, Sir Francis Cromarty y Passepartout lo siguieron, dando un rodeo bastante grande para alcanzar la pagoda por detrás. Hacia las 12:30 llegaron al pie de los muros sin haber encontrado a nadie. No habían establecido ninguna vigilancia por aquel lado, pero la verdad es que no hacía falta porque no existían ni puertas ni ventanas. La noche era oscura. La luna, entonces en su último cuarto, desaparecía en el horizonte cubierta de gruesos nubarrones. La altura de los árboles aumentaba la oscuridad. No era suficiente haber alcanzado el muro, era preciso practicar en él una abertura. Para esta operación, Phileas Fogg y sus compañeros no contaban más que con sus navajas. Afortunadamente, las paredes del templo estaban hechas de una mezcla de ladrillos y madera que no era difícil perforar. Una vez quitado el primer ladrillo, los demás saldrían fácilmente. Se pusieron manos a la obra, procurando hacer el menor ruido posible. El Parsi por un lado y Passepartout por otro comenzaron a separar ladrillos con objeto de abrir un agujero de 2 pies de anchura. El trabajo adelantaba cuando se oyó un grito en el interior del templo, al que contestaron otros en el exterior. Passepartout y el guía interrumpieron su trabajo. ¿Habían sido sorprendidos? ¿Habían dado la alerta? La más elemental prudencia les ordenaba suspender el trabajo y alejarse, cosa que hicieron, seguidos por Mr. Fogg y Sir Francis Cromarty. Se agazaparon nuevamente tras un matorral, esperando a que desvaneciera la alarma si existía, y dispuestos a continuar su labor en caso negativo. Pero, contratiempo funesto, los guardias se dirigieron a la fachada posterior del templo, instalándose allí para impedir toda aproximación. Sería difícil describir la rabia de aquellos 4 hombres interrumpidos en su tarea. Ahora que no podían llegar hasta la víctima, ¿cómo salvarla? Sir Francis Cromarty se mordía los puños, Passepartout estaba fuera de sí y el guía apenas podía contenerse. El impasible Phileas Fogg esperaba, sin manifestar sus sentimientos. «Tenemos que abandonar la empresa», afirmó el brigadier general. «No queda otro remedio», respondió el guía. «Esperemos», dijo Fogg. «Me basta con estar en Allahabad antes del mediodía». «Pero, ¿qué espera usted?», respondió Sir Francis. «Dentro de poco será de día y la oportunidad que se nos acaba de escapar puede presentarse en el momento supremo». El brigadier general hubiese deseado leer en los ojos de Phileas Fogg con qué contaba aquel frío inglés. Pretendía abalanzarse sobre la joven en el momento del suplicio y arrebatarla de sus verdugos por la fuerza. Hubiera sido una locura, y ¿cómo admitir que su temeridad llegase a aquel extremo? Sin embargo, Sir Francis Cromarty accedió a esperar al desenlace de aquella terrible escena.
Pero el guía no les dejó permanecer en aquel sitio y los condujo a un lugar contiguo a la plazoleta. Allí, protegidos por un grupo de árboles, podían observar a los durmientes. Mientras tanto, Passepartout, subido a las ramas más altas de un árbol, rumiaba una idea que acababa de pasar por su cabeza y que terminó por incrustarse en su magín. Había comenzado diciendo: «¡Qué locura!», pero ahora repetía: «¿Por qué no? Después de todo, es una oportunidad, quizá la última, y con estos borrachos». Passepartout no formuló con mayor claridad su pensamiento, pero poco después se deslizaba con la flexibilidad de una serpiente por las ramas inferiores del árbol que se curvaban hacia el suelo. Las horas pasaban y pronto algunos tonos más claros anunciaron la llegada del día. Sin embargo, la oscuridad era todavía absoluta. Llegaba el momento. Hubo como una resurrección en la multitud embrutecida. Los grupos se reanimaron, comenzaron a oírse los golpes del tam-tam. Los cantos y los gritos arreciaron de nuevo. Había llegado la hora en que debía morir aquella desdichada. En efecto, las puertas de la pagoda se abrieron. Una viva claridad salía del interior. Mr. Fogg y Sir Francis Cromarty pudieron observar a la víctima vivamente iluminada, conducida por dos sacerdotes. Les pareció incluso que, sacudiendo el sopor de la embriaguez por un supremo instinto de conservación, la desgraciada intentaba escapar de sus verdugos. El corazón de Sir Francis Cromarty dio un vuelco y al asir convulsivamente la mano de Phileas Fogg, notó que éste empuñaba su navaja. En aquel instante, la multitud empezó a moverse. La joven había vuelto a caer en el embotamiento provocado por los vapores del cáñamo. Pasó por entre los faquires que la escoltaban vociferando como energúmenos. Phileas Fogg y sus compañeros se mezclaron con las últimas filas de la multitud y la siguieron. 2 minutos después llegaban a la ribera del riachuelo y se detenían a menos de 50 pasos de la pira sobre la que yacía el cuerpo del Rajá. En la semioscuridad vieron a la víctima completamente inerte tendida junto al cadáver de su esposo. Uno de los indios acercó una antorcha y la leña, impregnada de aceite, comenzó a inflamarse. Sir Francis Cromarty y el joven guía tuvieron que contener a Phileas Fogg, que en un arrebato de locura se había lanzado hacia la hoguera. Pero ya los había rechazado Mr. Fogg cuando la escena cambió súbitamente. Se elevó un grito de terror. Toda aquella multitud se precipitó al suelo, aterrorizada. El anciano Rajá no estaba muerto, pues todos lo vieron levantarse de pronto como un fantasma, alzar a la joven en sus brazos y descender de la pira en medio de las llamas que le daban una apariencia espectral. Los faquires, los guardias, los sacerdotes, dominados por un súbito terror, permanecían tendidos boca abajo, sin atreverse a levantar los ojos para contemplar el prodigio. La inanimada víctima era conducida por los vigorosos brazos que la sostenían como una pluma. Fogg y Sir Francis Cromarty habían permanecido de pie. El par se había inclinado la cabeza y probablemente Passepartout no estaría menos estupefacto. El resucitado avanzó resueltamente hasta el sitio donde se encontró a Mr. Fogg y el brigadier general y en tono tajante les dijo: «¡Huyamos!». Era el mismísimo Passepartout, que se había deslizado de la pira en medio de la densa humareda. Era Passepartout que, aprovechando la oscuridad todavía reinante, había arrebatado a la joven de las garras de la muerte. Era Passepartout que, desempeñando su papel con atrevida audacia, pasaba en medio del espanto general. Un momento después, los 4 desaparecían en la selva al rápido trote del elefante, pero los gritos, los clamores e incluso una bala que atravesó el sombrero de Mr. Fogg les anunciaron que su estratagema había sido descubierta. En efecto, sobre la inflamada hoguera se destacaba el cadáver del viejo Rajá. Los sacerdotes, repuestos de su asombro, comprendieron que acababan de raptarles su víctima. Al punto se precipitaron hacia la selva, seguidos por los guardias que hicieron una descarga cerrada. Pero los raptores estaban lejos y en pocos instantes se encontraban a salvo de balas y flechas. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.